El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, domingo 15 de febrero de 2026. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 37. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús habló a sus discípulos con una voz firme y llena de amor, una voz que no busca imponer sino despertar. Les dijo que no había venido a abolir la ley ni los profetas, sino a darles plenitud. Y estas palabras, hermanos y hermanas, no son una frase teológica lejana, son una declaración de cercanía. Jesús no vino a borrar la historia de Dios con su pueblo, vino a llevarla al corazón humano, a ese lugar donde nacen las decisiones que marcan toda una vida. Cuando Jesús habla de la ley, no se refiere solo a mandamientos escritos en piedra, sino al deseo profundo de Dios de que su pueblo viva en libertad, en verdad y en amor. Por eso, cuando Él dice que la justicia del reino debe ser mayor que la de los escribas y fariseos, nos está invitando a algo más hondo, a una conversión interior, silenciosa, cotidiana, que se vive en lo secreto del alma y se refleja en la manera de tratar a los demás. Hoy, este Evangelio se dirige a nosotros, a nuestras familias mexicanas, a nuestras comunidades llenas de fe, pero también llenas de heridas. Se dirige a padres cansados, a madres que oran en silencio, a jóvenes confundidos, a abuelos que cargan historias largas. Jesús no nos habla desde un pedestal, nos habla desde el camino, desde la experiencia humana, desde el amor que conoce nuestras fragilidades. Él nos dice que no basta con no matar, que el enojo guardado también destruye, que no basta con no cometer adulterio si el corazón se deja arrastrar por una mirada que cosifica, que no basta con cumplir juramentos si la palabra se vuelve frágil y conveniente. Jesús nos está diciendo que el reino de Dios comienza cuando dejamos de negociar con la verdad y empezamos a vivir con un corazón unificado. Y esto, hermanos, toca fibras muy profundas en nuestra vida diaria. Porque ¿cuántas veces decimos yo no hice nada malo, pero por dentro guardamos resentimientos? ¿Cuántas veces creemos estar bien con Dios, pero estamos distanciados de un hermano, de una hermana, de alguien de nuestra propia sangre? ¿Cuántas veces nuestra fe se queda en lo externo, en la costumbre, en la apariencia, mientras el corazón sigue herido, cerrado o dividido? Jesús, con este Evangelio, nos invita a mirarnos sin miedo. No para condenarnos, sino para sanarnos. Nos invita a reconocer que la raíz del mal no siempre está en grandes acciones, sino en pequeñas decisiones no sanadas, en palabras dichas sin amor, en silencios cargados de orgullo, en miradas que no respetan, en verdades a medias. Para entender mejor esta palabra, acerquémonos a una historia sencilla, real, de esas que podrían ser la de cualquiera de nosotros. Doña Teresa López García tiene 68 años, vive en la colonia San Juan de Aragón, al norte de la Ciudad de México. Durante más de 30 años trabajó como costurera en su propia casa, sacando adelante a sus 3 hijos después de quedar viuda muy joven. Mujer de fe, de rosario diario y misa dominical, siempre fue conocida por su responsabilidad y su palabra firme. Sin embargo, Doña Teresa cargó durante años un dolor silencioso. Una discusión con su hija mayor por decisiones que no compartía la llevó a levantar muros. No dejaron de hablarse del todo, pero el diálogo se volvió frío, distante, lleno de reproches no dichos. Doña Teresa cumplía la ley. Cumplía con todo, pero su corazón estaba endurecido por el orgullo y el miedo a perder autoridad. Un domingo, escuchando este mismo Evangelio, cuando Jesús habló del enojo y de la reconciliación antes de presentar la ofrenda, Doña Teresa sintió que esas palabras no iban dirigidas a la multitud, sino a ella. Sintió que el Señor le decía que su oración no podía ser plena mientras su corazón estuviera dividido. Esa semana, con lágrimas y temblor, buscó a su hija. No fue una conversación fácil. Hubo dolor, hubo verdad, hubo silencios largos, pero también hubo un abrazo que abrió una herida antigua para dejarla sanar. Doña Teresa dice que ese día entendió que la ley sin amor se convierte en peso, pero la ley vivida desde el amor se vuelve camino de paz. Entendió que Jesús no le pedía perder autoridad, sino ganar un corazón reconciliado.
Así actúa Dios en nuestra vida. No llega con castigos, llega con luz. No nos señala con dureza, nos invita a mirar adentro. Este evangelio no nos acusa, nos revela. Nos muestra que el seguimiento de Jesús no se trata solo de cumplir normas, sino de permitir que la palabra transforme nuestras relaciones, nuestras intenciones, nuestras reacciones. Jesús nos llama hoy a reconciliarnos, a sanar lo que está roto, a decir la verdad con amor, a mirar al otro con respeto, a hablar con transparencia. Nos recuerda que el reino de Dios no se construye solo en el templo, sino en la mesa familiar, en el trabajo honesto, en la palabra cumplida, en el perdón ofrecido a tiempo. Hermanos y hermanas, este evangelio es una invitación a vivir una fe más profunda, más auténtica, más encarnada en la vida diaria. Si hoy esta palabra ha tocado tu corazón, no la guardes solo para ti. Permite que siga dando fruto. Te invitamos con cariño a suscribirte al canal Eco de la Misericordia, a activar la campanita para seguir orando juntos cada día y a dejar en los comentarios tu intención de oración por ti, por tu familia, por tus hijos, por esa situación que hoy te roba la paz. Aquí somos una comunidad que camina unida, confiando en que Dios escucha cada clamor sincero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Jesús continúa hablando, y mientras lo escuchamos, parece que sus palabras no envejecen, no pierden fuerza, no se vuelven costumbre. Al contrario, cada vez que volvemos a este evangelio, sentimos que el Señor va un poco más hondo, como si conociera nuevos rincones de nuestro corazón que aún no le habíamos entregado. Porque así es su amor, paciente, insistente y profundamente respetuoso de nuestra libertad. En este segundo momento de la palabra, Jesús nos confronta con algo muy humano: la ira, el deseo desordenado, la ligereza con la que usamos la palabra. Y no lo hace para humillarnos, sino para sanarnos desde la raíz. Él sabe que una herida no tratada termina infectando todo el cuerpo, y que un corazón dividido no puede sostener la paz por mucho tiempo. Cuando Jesús habla del enojo que lleva al desprecio, está tocando una realidad muy presente en nuestra vida diaria, en nuestras casas, en el trabajo, en la calle. ¿Cuántas veces reaccionamos desde la rabia, desde el cansancio acumulado, desde frustraciones que no sabemos cómo expresar? A veces no levantamos la mano, pero levantamos la voz. No quitamos la vida, pero quitamos la dignidad con palabras que hieren más que un golpe. Jesús nos invita a detenernos antes de que el enojo se convierta en muro. Nos invita a reconciliarnos, a buscar al hermano, a sanar la relación antes de presentar la ofrenda, porque para Dios la oración no se separa de la vida. No podemos decir Señor, Señor mientras guardamos resentimiento en el corazón. La verdadera adoración nace de un corazón reconciliado. Esta palabra nos interpela especialmente en una sociedad como la nuestra, donde la violencia ha dejado huellas profundas. México es un país de fe grande, pero también de dolores acumulados. Familias rotas, palabras no dichas, perdones aplazados. Jesús no ignora esta realidad. Entra en ella con misericordia y nos ofrece un camino distinto, un camino que no niega el dolor, pero que se atreve a transformarlo. Luego Jesús habla del deseo, de la mirada, del corazón que se deja arrastrar. No se trata solo de actos externos, sino de la intención interior, porque el amor verdadero no utiliza, no cosifica, no reduce al otro a un objeto. El amor cuida, respeta, espera. Y Jesús sabe que el corazón humano es frágil, que fácilmente se distrae, que necesita ser educado, sanado, orientado hacia el bien. En una cultura que constantemente nos bombardea con imágenes, con mensajes que banalizan el cuerpo y el amor, estas palabras de Jesús son profundamente liberadoras. Nos recuerdan que el amor no es consumo, que la fidelidad no es una carga, que el respeto es una forma concreta de amar. Nos recuerdan que somos llamados a amar con todo el ser, no solo con emociones pasajeras. Jesús continúa y nos habla de la palabra dada, del juramento, de la verdad, que tu sí sea sí y tu no sea no. ¿Qué fuerza tienen estas palabras en un mundo donde la mentira se vuelve estrategia, donde la verdad
se acomoda según la conveniencia, donde muchas promesas se hacen sin intención de cumplirse. Jesús nos invita a recuperar la dignidad de la palabra, a vivir con coherencia, a ser personas confiables, transparentes, íntegras. La palabra tiene poder. Puede construir o destruir, puede sanar o herir, puede dar esperanza o sembrar desconfianza. Cuando Jesús nos pide claridad y verdad, nos está invitando a vivir desde una identidad firme, desde un corazón que no necesita máscaras. Nos invita a ser luz en medio de la confusión, testigos de un reino que se construye con pequeños gestos de fidelidad cotidiana. Tal vez al escuchar todo esto, alguno de nosotros sienta que es demasiado, que el ideal es muy alto, que no siempre logra vivir así, y es normal sentirlo. Jesús no desconoce nuestra debilidad. Por eso su enseñanza no es una lista de exigencias frías, sino una invitación a caminar con Él. No nos pide perfección inmediata, nos pide disponibilidad del corazón. Nos pide dejarnos acompañar, dejarnos transformar poco a poco. La justicia del reino, de la que habla Jesús, no es la del mérito, sino la del amor. No es la del cumplimiento externo, sino la de la conversión interior. Es una justicia que nace cuando permitimos que Dios trabaje en nosotros, cuando dejamos de justificarnos y empezamos a confiar. Este evangelio nos invita a revisar nuestras relaciones más cercanas. ¿Cómo estamos tratando a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos? ¿Cómo usamos la palabra en casa? ¿Cómo reaccionamos ante el conflicto? ¿Cómo cuidamos la verdad? Porque la fe se juega en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo que parece insignificante, pero que a los ojos de Dios tiene un valor inmenso. Jesús no nos habla desde la dureza, sino desde la esperanza. Él cree en nosotros más de lo que nosotros mismos creemos. Por eso nos llama a una vida plena, a una vida unificada, a una vida donde el corazón, la palabra y la acción caminen en la misma dirección. Hermanos y hermanas, este segundo momento del Evangelio es una invitación a dejar que Dios entre en lo profundo, en aquello que a veces evitamos mirar. Es una invitación a confiar en que su gracia es suficiente, en que su amor puede más que nuestras heridas, en que su luz puede iluminar incluso las zonas más oscuras del corazón. Pidámosle hoy al Señor un corazón nuevo, un corazón capaz de perdonar, de amar con verdad, de hablar con claridad, de mirar con respeto, un corazón que no se conforme con lo mínimo, sino que anhele la plenitud que solo Dios puede dar. Que esta palabra no se quede solo en reflexión, sino que se convierta en oración, en decisión concreta, en paso valiente hacia la reconciliación y la verdad. Porque ahí, en ese camino, nos espera el reino de Dios. Mientras avanzamos en esta meditación, el Evangelio sigue resonando como una voz suave pero firme que no se cansa de llamarnos por nuestro nombre. Jesús no habla en abstracto, habla a personas concretas, a historias reales, a corazones marcados por alegrías y por heridas. Y en este tercer momento, el Señor parece invitarnos a hacer una pausa interior, a bajar el ritmo del ruido exterior para escuchar lo que sucede dentro de nosotros. Porque muchas veces, hermanos y hermanas, vivimos hacia afuera. Cumplimos horarios, responsabilidades, compromisos, respondemos mensajes, resolvemos problemas, cargamos preocupaciones, pero pocas veces nos detenemos a revisar qué está pasando en el corazón. Jesús, con este evangelio, nos devuelve al centro, a ese lugar donde se decide el rumbo de nuestra vida. Cuando Él insiste en la coherencia entre el corazón, la palabra y la acción, no lo hace como una exigencia imposible, sino como una promesa de libertad. Porque vivir divididos cansa. Decir una cosa y hacer otra agota. Pensar una cosa y sentir otra desgasta el alma. Jesús quiere unificarnos por dentro, para que vivamos en paz, para que nuestra fe no sea una carga, sino una fuente de descanso. El Señor sabe que muchas de nuestras luchas no se ven, son silenciosas. Son batallas internas que nadie aplaude ni reconoce. Son decisiones pequeñas que tomamos cada día. Callar para no herir, hablar para sanar, esperar en lugar de reaccionar, decir la verdad aunque cueste. Ahí, en esas decisiones ocultas, se va construyendo el reino de Dios.
Este evangelio nos invita también a revisar nuestra relación con Dios, porque a veces queremos una fe que no nos incomode, una religión que no nos cuestione, un evangelio que no nos confronte. Pero Jesús no vino a tranquilizar conciencias adormecidas, vino a despertar corazones vivos. No vino a darnos una fe cómoda, sino una fe verdadera, capaz de transformar la vida. Tal vez por eso, al escuchar estas palabras, sentimos una mezcla de atracción y resistencia. Atracción, porque intuimos que ahí está la vida plena. Resistencia, porque sabemos que implica cambios, renuncias, pasos valientes. Pero Jesús no nos deja solos en este camino. Él camina con nosotros, nos sostiene con su gracia, nos levanta cuando caemos. Pensemos ahora en cuántas veces hemos postergado una reconciliación. Cuántas veces hemos dicho luego, cuando se dé la ocasión, cuando el otro cambie, y mientras tanto, el corazón se endurece, el silencio se vuelve costumbre, la distancia se normaliza. Jesús nos recuerda que el tiempo de amar es hoy, que el perdón no se deja para mañana, que la paz se construye con decisiones concretas en el presente. Este mensaje es especialmente fuerte para nuestras familias, porque ahí, donde hay más amor, también hay más heridas. Ahí donde compartimos la vida, también chocan los caracteres, las expectativas, las frustraciones. Jesús entra en nuestras casas y nos invita a revisar cómo nos hablamos, cómo nos escuchamos, cómo resolvemos los conflictos. Nos invita a pasar de la imposición al diálogo, del orgullo a la humildad, del reproche al encuentro. El Señor sabe que no es fácil. Sabe que hay historias largas, dolores antiguos, palabras que marcaron profundamente, pero también sabe que su amor es más fuerte que cualquier herida, que su gracia puede abrir caminos donde parece no haberlos, que su espíritu puede ablandar los corazones más endurecidos. Jesús nos llama hoy a una fe adulta, consciente, responsable, una fe que no se conforma con cumplir, sino que busca amar, una fe que no se queda en lo externo, sino que transforma desde dentro, una fe que no se vive solo los domingos, sino en cada decisión de la semana. Este evangelio también nos invita a mirar nuestra propia fragilidad con misericordia, a no desanimarnos cuando descubrimos incoherencias, sino a presentarlas al Señor con humildad, a reconocer que necesitamos su ayuda, su luz, su paciencia, porque el camino de la conversión no es instantáneo, es un proceso, y Dios no se cansa de acompañarnos. Hermanos y hermanas, vivir según el corazón de Jesús no significa no equivocarse nunca, sino levantarse siempre. Significa aprender de las caídas, dejarse corregir por la palabra, permitir que el amor de Dios nos vaya moldeando poco a poco. Significa confiar más en su gracia que en nuestras propias fuerzas. En este tercer momento de la reflexión, el Señor nos invita a renovar nuestra decisión de seguirlo de verdad. No solo con palabras, no solo con buenas intenciones, sino con la vida concreta. Nos invita a elegir la verdad aunque duela, el perdón aunque cueste, la fidelidad aunque vaya contracorriente. Pidámosle hoy la gracia de un corazón dócil, sensible a su voz, abierto a su acción, un corazón que no se cierre por miedo, que no se endurezca por orgullo, que no se conforme con lo mínimo, un corazón que busque la plenitud que solo Él puede dar. Que esta palabra nos acompañe durante la semana, que resuene en nuestros silencios, que ilumine nuestras decisiones, que no se quede solo en una reflexión bonita, sino que se convierta en vida, en gesto concreto, en paso firme hacia el reino. Porque ahí, en la coherencia sencilla de cada día, en la fidelidad escondida, en el amor vivido con verdad, es donde Dios se hace presente y transforma el mundo desde dentro. Al llegar a este último tramo de nuestra oración, el Evangelio deja de ser solo un texto proclamado y se convierte en un espejo del alma. Después de escuchar las palabras de Jesús, de dejarlas resonar en lo profundo y de confrontarlas con nuestra historia personal, el Señor nos invita a algo decisivo: pasar de la escucha a la respuesta, de la emoción al compromiso, de la fe pensada a la fe vivida, porque la palabra de Dios nunca se conforma con quedarse en la superficie.
Ella busca transformar la vida desde dentro. Jesús no vino a proponernos un ideal inalcanzable, sino un camino posible, sostenido por la gracia. Él conoce nuestras luchas diarias, nuestras caídas repetidas, nuestros intentos sinceros y también nuestros miedos. Sabe que muchas veces queremos vivir según el Evangelio, pero nos falta constancia, nos falta fuerza, nos falta claridad. Por eso no nos exige perfección inmediata, sino un corazón disponible, abierto a dejarse moldear poco a poco. Este Evangelio nos recuerda que la plenitud de la ley es el amor, pero no un amor superficial o sentimental, sino un amor que se traduce en decisiones concretas. Amar es elegir el perdón cuando el orgullo nos pide distancia. Amar es decir la verdad cuando el silencio parece más cómodo. Amar es cuidar la palabra, la mirada y la intención. Amar es buscar la reconciliación antes de que el tiempo endurezca el corazón. Tal vez, al final de esta meditación, alguno de nosotros siente que la palabra ha tocado una herida antigua, un conflicto familiar que no se ha resuelto, una relación rota por palabras que no se pudieron retirar, una promesa hecha a la ligera, un enojo guardado durante años. No tengamos miedo de reconocerlo delante de Dios. Él no se escandaliza de nuestra fragilidad. Al contrario, se acerca con más ternura cuando ve un corazón sincero. Jesús nos enseña que el reino de Dios no se construye solo con grandes gestos visibles, sino con fidelidades silenciosas, con decisiones pequeñas que nadie ve, pero que cambian el rumbo de la vida, con actos de humildad que sanan relaciones, con palabras dichas a tiempo, con silencios que evitan heridas. Ahí, en lo cotidiano, se juega la verdad de nuestra fe. En este domingo, el Señor nos invita a revisar nuestra manera de vivir la fe, no para llenarnos de culpa, sino para abrirnos a una conversión verdadera. Nos invita a dejar de vivir divididos, a unificar el corazón, la palabra y la acción, porque cuando vivimos así, la paz comienza a brotar de manera natural, incluso en medio de las dificultades. Jesús sabe que el mundo en el que vivimos no facilita este camino. Vivimos rodeados de prisa, de tensiones, de mensajes contradictorios. Vivimos en una sociedad donde muchas veces se premia la mentira, la apariencia, el beneficio personal. Por eso el Evangelio suena exigente, pero en realidad es profundamente liberador. Nos recuerda que no estamos hechos para la mentira, ni para el rencor, ni para el engaño. Estamos hechos para la verdad, para la comunión, para el amor que da vida. Este último llamado del Evangelio es también una invitación a la esperanza, a creer que el cambio es posible, a confiar en que Dios no se cansa de nosotros, a recordar que cada día es una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Aunque hayamos fallado ayer, hoy podemos elegir distinto. Aunque hayamos caído muchas veces, hoy podemos levantarnos una vez más. Pidámosle al Señor la gracia de no acostumbrarnos a vivir a medias, la gracia de no conformarnos con una fe superficial, la gracia de dejarnos incomodar por su palabra, porque solo lo que nos incomoda puede transformarnos. Que no tengamos miedo de dejar que el Evangelio cuestione nuestras actitudes, nuestras decisiones y nuestras relaciones. Que el Espíritu Santo nos regale un corazón sensible, capaz de escuchar, capaz de reconocer el error, capaz de pedir perdón y de ofrecerlo. Un corazón que no se endurezca con el tiempo, que no se cierre por miedo, que no se excuse diciendo así soy yo. Un corazón que sepa decir cada día: Señor, aquí estoy, haz tu obra en mí. Hermanos y hermanas, la palabra que hoy hemos escuchado no es solo para este momento. Está llamada a acompañarnos durante la semana, en el trabajo, en la casa, en las decisiones que debemos tomar. Que resuene en nosotros cuando estemos a punto de reaccionar con enojo, que nos detenga cuando vayamos a herir con una palabra, que nos anime cuando tengamos que elegir la verdad. Vivamos este Evangelio con sencillez, sin buscar cosas extraordinarias. Empecemos por lo que está a nuestro alcance: una llamada pendiente, un perdón ofrecido, una conversación honesta,
una actitud que necesitamos cambiar. Ahí comienza el reino de Dios. Y si este espacio de oración ha sido para ti un lugar de consuelo, de luz y de encuentro con la palabra, te invitamos de corazón a seguir caminando con nosotros en el canal Eco de la Misericordia. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos cada día en este camino de fe. Déjanos también tu intención de oración en los comentarios. Oraremos por ti, por tu familia, por tus hijos, por tus preocupaciones y por tus sueños. Aquí no caminas solo. Somos una comunidad que confía en la misericordia de Dios y en su fidelidad. Que el Señor bendiga tu vida, fortalezca tu fe y te conceda la paz que nace de un corazón reconciliado. Que su palabra siga dando fruto en ti y que a través de tu vida otros también puedan experimentar su amor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor.